diálogos dentro del ciclo de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, diálogos en la voz de las y los expertos, análisis y perspectivas del COVID. Estas mesas de diálogos se originaron con la idea de poder revisar la agenda internacional en diversos ámbitos, diversos temas, por supuesto, desde diversas perspectivas y puntos de vista, que nos permitiera recorrer los mayores problemáticas o lo que podemos nosotros pensar, no solamente ahora en este periodo del COVID, que parece que se va a ampliar más de lo pensado, sino también en lo que significa el post-COVID, todo este tramo que estamos viviendo y cómo se están de alguna manera reorganizando los actores internacionales, los actores nacionales, precisamente para poder, como dicen, vivir no en la nueva realidad, sino más bien construir esa nueva realidad en diversos ámbitos. Y por supuesto el tema de la seguridad, que es el tema de la mesa de hoy, nuevas dimensiones y desafíos de la seguridad global, evidentemente no podía faltar. Y ya en algunos comentarios y correos que nos habían enviado a la propia asociación, nos habían preguntado si iba a haber un tema de seguridad. Y por supuesto que les comentamos que sí, y ahora lo tenemos el día de hoy con una mesa de lujo que no me voy a permitir presentar. Eso lo va a hacer nuestro querido doctor Alejandro Chanona, quien va a moderar esta mesa. Simplemente me permito saludar a Carolina Sancho, a Carolina también Sampo, a nuestra querida doctora Yadira, al doctor Alejandro Chanona, y con ello, Alejandro, yo te paso la batuta. Te agradezco muchísimo, Dámaso Morales. El maestro Dámaso Morales, en su calidad de presidente de la MEI, nos invitó a la doctora Yadira Gálvez y a mí a coordinar una mesa sobre seguridad y pues utilizando nuestras espléndidas relaciones y redes internacionales, invitamos a dos espléndidas expertas, una avecindada en Argentina, Carolina Sampo, y otra avecindada en Chile, Carolina Sancho Irane. Y desde luego, pues son colegas de una experta en México que ha ido también abriendo mucha brecha en estos debates, Yadira Gálvez. En ese sentido, nos da mucho gusto que nos haya tocado en este ámbito internacional. No es una mesa sobre América Latina, es una mesa sobre las nuevas dimensiones y desafíos de la seguridad global. Y las tres habrán de disertar en la próxima hora y media sobre estas temáticas, desde luego en plena libertad de cátedra. Yo les propuse que cada una haga una primera presentación hasta por 15 minutos. Estaría yo recibiendo las preguntas para hacer eventualmente 2 rondas de 5 minutos que pudieran ser el espacio vital para que amplíen algunos de sus tesis, hipótesis y desde luego den respuesta a las inquietudes de la audiencia y llevar finalmente a una pequeña ronda de cierre para las conclusiones de la mesa. En ese sentido, me voy a permitir comentar solamente lo siguiente. Creo que en el marco de la pandemia, más que un problema coyuntural, lo que ha hecho la pandemia es visibilizar tendencias y procesos en el marco de la seguridad internacional que seguramente abordarán nuestras expertas y que vale la pena ver en la perspectiva de la contemplación desde la investigación y desde la reflexión fundamentada que implica estar con académicas de tan altísimo nivel. En ese sentido, lo que voy a hacer de manera inmediata es voy a invitar para que haga uso de la palabra a la profesora Carolina Sancho Irane, quien es docente en la Universidad Nacional de Chile, es doctora en conflictos, seguridad y solidaridad por la Universidad de Zaragoza en España, es magíster en ciencia política y licenciada en gobierno y gestión pública y administración pública por la Universidad de Chile, docente en universidades chilenas y del exterior, y es egresada del Centro Perry de la Universidad Nacional de la Defensa en Washington, en Estados Unidos. Entre las materias de su especialidad destaca inteligencia y ciberseguridad en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional de Chile, la ANEPE. Otra de las materias de su especialidad es la seguridad internacional
que ha desarrollado en la Academia Diplomática, y Política Comparada, que ha desarrollado en la Universidad de Chile. También ha sido profesor en la Academia de Guerra Aérea de Chile, se ha desempeñado en la Contraloría General de la República, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, como jefa del Departamento de Crimen Organizado. En ANEPE ha sido coordinadora de la Cátedra Inteligencia y Ciberseguridad, jefa de diplomados e investigadora del CIE. Asimismo, ha sido delegada de Chile ante el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa y participa en diversas asociaciones profesionales relacionadas con su tema de especialidad y forma parte del comité editorial en diferentes revistas académicas en varios países. En 2019 fue reconocida en el grupo de las 28 mujeres chilenas especialistas en ciberseguridad por parte de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Tiene en estos momentos la palabra nuestra colega en Chile. Por favor, si eres tan amable, Carolina. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Todo va a depender desde el país en el cual cada uno de los asistentes a esta conferencia se encuentra. Y al comenzar quisiera agradecer por la invitación y felicitar por el esfuerzo de generar esta instancia de diálogo y reflexión. En este sentido, quisiera contarles que la reflexión que voy a desarrollar en los siguientes 15 minutos se estructura en base a 3 ejes: una introducción en donde contextualizamos tal vez lo que ya sabemos, solo para dar el inicio de lo que es la identificación de algunas tendencias que en mi opinión es necesario considerar en una perspectiva de seguridad global, y algunos desafíos que estas tendencias estarían impulsando. A partir de ello, vamos a tener, tal como lo acaba de indicarse, un espacio para comentar y reflexionar en torno a estas ideas que se adicionan a las que mis colegas posteriormente van a compartir con ustedes. Tal como sabemos, actualmente enfrentamos una pandemia de alcance global que ha instalado un nuevo escenario cuyas consecuencias no solo son políticas, económicas, sociales y tecnológicas. Y ello ha promovido importantes cambios, inclusive varios de ellos en forma disruptiva. Y es en este contexto que se evidencian algunas tendencias asociadas a la seguridad global que es necesario identificar para generar los consensos y adaptaciones requeridos para responder a los ciudadanos en la mejor forma posible a sus demandas. Cuando estamos hablando de estas tendencias, estamos, en mi opinión, necesitamos hacer referencia al menos a 6 aspectos que son importantísimos. Primero, el crimen organizado transnacional, que no es ninguna novedad, pero si lo queremos identificar en lógica de tendencia, hay al menos 2 situaciones que presentan dos dimensiones preocupantes. Primero, el incremento de la violencia con la cual se están efectuando. Y segundo, una creciente integración de ilícitos a partir de quienes inicialmente partieron desarrollando un ilícito contemplado en crimen organizado o 2, bueno, hoy día tienden a integrarse en varios ilícitos. Y es una de las situaciones que en términos concretos, desde la perspectiva de la gestión del Estado, gestión a nivel nacional e internacional, tiene consecuencias en lo que es la coordinación interagencial, porque distintas agencias empiezan a pesquisar una de estas aristas del ilícito, muchas veces superponiéndose y a veces afectando la investigación de los otros, porque no tenemos procesos adecuados de coordinación de la información ni confianza entre las agencias para compartir aristas que pueden estar siendo punto de intersección entre varias de ellas. Una segunda tendencia está relacionada con la inteligencia. Acá estamos haciendo referencia a la función estatal de inteligencia. Particularmente en los países de América Latina hay un importante desafío de profesionalismo, de profesionalización, si quisiéramos ser precisos. Y en términos más amplios podemos decir que se mantiene el desafío de la eficacia, como también la necesidad de una nueva aplicación de esta función a temas no tradicionales, como por ejemplo es la inteligencia sanitaria o la inteligencia ambiental, y de esta manera ampliando los sistemas de inteligencia.
una tercera tendencia que podemos identificar está relacionado con la corrupción. Y en ese sentido estamos observando cómo hay una importante capacidad para debilitar la institucionalidad del Estado, y esto particularmente en los países latinoamericanos, pudiendo llegar al extremo de que el Estado deje de cumplir con los deberes que justifica su existencia. En términos amplios, estamos haciendo referencia a proveer seguridad como condición, institucionalidad como medio y desarrollo como objetivo. Si el Estado no puede cumplir estas funciones, enfrenta crecientes problemas de legitimidad. Y la corrupción está debilitando en forma creciente esta capacidad que el Estado debe mantener. Una cuarta tendencia estaría relacionada con retomar la noción de bienes públicos globales como enfoque en la gestión de temas críticos, que podríamos ejemplificarlos como la paz y la seguridad, el ciberespacio o la salud. En esta línea podemos encontrar que hubo una tendencia importante, tanto en la bibliografía como en algunas voluntades de gobierno a principios del siglo XX en torno a esta noción. Sin embargo, al estar en la segunda década del siglo XXI y enfrentar una pandemia, queda en evidencia que se fue abandonando lentamente la idea de bienes públicos globales en el marco de la gestión pública de los gobiernos, de los estados. Y en ese sentido, podemos constatar los déficits de cooperación interagencial para afrontar, por un lado, temas sanitarios, como también lo que dice relación con las amenazas transnacionales a la seguridad. Una cuarta tendencia una quinta tendencia, disculpen, que podemos identificar es la necesidad de una efectiva comprensión de lo que es la aplicación en la gestión del Estado, de lo que es la ampliación del concepto de seguridad. Nuevamente no es un término nuevo, y si nosotros revisamos ya en México, justamente en el año 2003, en la Declaración de Seguridad de las Américas, se daba cuenta, y muchas veces se hizo en forma crítica, de esa ampliación tal vez excesiva de la noción de seguridad. Ahí podemos encontrar claramente cómo se explicita de que necesitábamos pensar la seguridad más allá de una lógica militar o policial. Aunque eso generó bastantes reflexiones y esfuerzos desde distintos países de la región, pudimos constatar que ciertamente no se llegó más allá de poder entender que las amenazas transnacionales requería un trabajo entre policías y militares. Pero ciertamente la idea de ampliar la noción de seguridad hoy día deja en evidencia que necesitamos contemplar también lo que es la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria y sanitaria, en forma prioritaria o al mismo nivel de lo que es la seguridad en una lógica de la defensa exterior del país o de la seguridad pública. Son conceptos distintos, son agencias distintas las que abordan estos temas en la administración pública del Estado, pero es necesario que haya un trabajo de coordinación, porque uno u otro factor puede tener un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Finalmente, una última tendencia, y que se empieza a conectar con la idea de desafíos a la cual también quiero hacer referencia, dice relación con una mayor exigencia de conexión con las demandas sociales en los países y responder en forma oportuna y eficaz, con transparencia y realismo en el discurso y la práctica de los gobiernos desde el Estado. Es decir, estamos haciendo referencia a la urgencia que desde el Estado existe una oportuna capacidad de retroalimentación, toda vez que los hechos en tiempos de la revolución de las tecnologías de la información y comunicaciones en sistemas políticos democráticos impide ocultar o negar lo que se está enfrentando. Y esta misma tendencia es una bisagra que nos permite entrar a la idea de los desafíos, que hoy día es necesario considerar si queremos enfrentar exitosamente estas tendencias. Estos desafíos podemos
sintetizarlos al menos en 3 ideas importantes. La primera, la necesidad de fortalecer la gestión pública por medio de la modernización del Estado. Y aunque es un concepto viejo, por lo menos los que hemos estudiado gestión pública, esta noción tiene 40 años en la agenda. No obstante, hoy día es imperioso contemplar la efectiva participación de diferentes sectores sociales, como es la ciudadanía, las ONG, la universidad y el sector privado. Y en esta línea es importante entender de que se trata de una necesidad urgente de adaptar procesos, estructura y el trabajo de los funcionarios a un contexto diferente. Seguimos al debe en una lógica de modernización del Estado, de hacer la adaptación necesaria. En democracia, lo decíamos anteriormente, en revolución de las tecnologías de la información, dando efectiva demanda a las respuestas de la ciudadanía. Y eso a través de una gestión pública distinta. Un segundo desafío que me parece ineludible es considerar prioritariamente a los más vulnerables y permanentemente excluidos del sistema. Hoy, la inclusión social requiere ser parte de la agenda pública si se desea tener un sistema sostenible no solo en lo legal, sino, y muy especialmente, basado en la legitimidad. Y finalmente, este es mi último desafío que planteo, y he tenido bastantes dudas si plantearlo como un desafío o este desafío dejarlo planteado como pregunta. Y en esta línea, con la idea de estimular el debate entre las personas que están presentes en este seminario, quisiera plantear como desafío en términos de pregunta, si hoy día es necesario un nuevo pacto social en donde haya una renuncia a la violencia como método. Porque creo que uno de los más importantes problemas hoy día en una lógica de seguridad global está asociado a crecientes niveles de violencia, problemas en la cooperación internacional y un incremento de grupos vulnerables que corren el riesgo de quedar excluidos del sistema. Pero hoy día, a diferencia de otros momentos en la historia, tenemos un contexto diferente. Buena parte de eso dado por esa revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en donde permite que la gente esté mejor informada y con capacidad de exigir al Estado. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer si no hay una capacidad de responder a aquello? Presentadas estas ideas, dejo la palabra al siguiente expositor. Carolina, muchísimas gracias por tu estimulante y provocativa presentación. Sin duda, ahora que presente como decimos en México, a tu tocaya Carolina, podríamos ir profundizando y desde luego ya veremos qué nos presenta, pero sí me parece muy importante que nos dejes con la gran preocupación, muy marcadamente en América Latina, sobre los retos del Estado y su capacidad de gestión de crisis frente a esta problemática. Pero yo también quisiera señalar de lo que tú planteabas, cómo hay este tema de cruces entre violencia, desigualdad, instituciones débiles, pero también la importancia de una era digital donde la posibilidad de la rendición de cuentas, de la solicitud y la demanda de respuestas concretas se ve coadyuvado por el rol de las redes sociales. En ese sentido, me parece que es muy importante. Y un segundo punto que creo que la mesa podrá también acabar de plantear y que tiene que ver con tu presentación es el tema de la cooperación internacional. Son muy débiles los mecanismos internacionales y las posibilidades de gobernanza para abordar, para movilizar recursos, tratándose del bienestar y la seguridad de las personas, y es un tema que yo dejaré ahí planteado. Sin mayor retraso, me permito presentar a nuestra segunda conferencista, quien también es una espléndida experta, Carolina Sampó. Ella es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET,
coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional, el CESOT, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es profesora adjunta regular de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Ciencias Sociales y politóloga por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella, es co-compiladora de 3 libros, 2 publicados y 1 en impresión, ha escrito decenas de artículos en revistas científicas y una gran variedad de capítulos de libro en publicaciones internacionales. Sus temas de investigación son crimen organizado, organizaciones criminales, violencia y seguridad pública. Carolina, si eres tan amable de hacer uso de la palabra. Adelante. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por la presentación y especialmente estoy agradecida a la MEI por la invitación a este panel de mujeres expertas, que me parece que, como decíamos con las chicas hoy, cuando estábamos más temprano, es una rareza, pero que está muy bien que también pase, ¿no? Siempre que estamos luchando por un espacio. Aprovecho y hago la publicidad, que las 3 creo que somos parte de la Red de Mujeres en Seguridad, Amasuru, que lo pueden buscar a las mujeres interesadas en formar parte, o a los hombres que quieran saber qué mujeres dentro de la región están trabajando estos temas. Habiendo dicho esto, también quiero agradecer a Carolina por tremenda presentación en términos de provocación. La verdad que me dieron ganas de romper todo lo que había preparado y empezar a discutir sobre eso, sinceramente, porque me parece que es mucho lo que hay para pensar juntos, ¿no? Y en ese sentido me voy a agarrar de 2 cuestiones que ella mencionó. La primera de ellas obviamente tiene que ver con la importancia del crimen organizado, si no estaría faltando de alguna manera a mi formación, a ello, a lo que me he dedicado, y sobre eso voy a charlar. Pero la segunda cuestión tiene que ver con la violencia, y esta pregunta con la que terminó su exposición sobre qué tenemos que hacer de alguna manera para, en particular en nuestra región, reducir y en lo posible eliminar los niveles de violencia que estamos transitando. Me parece en ese sentido las organizaciones criminales tienen mucho que ver con lo que nos está pasando. Así que les voy a compartir mi presentación, como para que tengamos una visión. En realidad yo pensaba hablar de cómo las organizaciones criminales se han enfrentado a la pandemia, de alguna manera, esta modificación en las condiciones cotidianas que han tenido que enfrentar, como todo el resto de los actores sociales. Entonces, como estamos en América Latina, y más allá de que la idea sea hablar en líneas generales, me parecía importante ceñirme dentro de crimen organizado al narcotráfico. Como dijo Carolina, no quiere decir bajo ningún concepto que las organizaciones criminales se dediquen a una sola actividad criminal, a una sola manifestación del crimen organizado. Al contrario, está visto que amplían el portfolio de actividades a las que se dedican, más en términos de crisis, pero sí es cierto que por lo menos hasta el momento el narcotráfico es el negocio que más dinero mueve en nuestra región, y es por tanto el que tracciona al resto de las actividades. Entonces, en esta pandemia lo que se han visto son básicamente 3 cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con, o tuvo que ver con, el primer impacto que tuvo la pandemia sobre el negocio de las organizaciones criminales narcotraficantes, cuando se empezaron a ver problemas en la cadena de suministros que tenían que ver con la exportación de México a Estados Unidos de fentanilo sobre todo, pero de metanfetaminas también, porque estas drogas son drogas que vienen de China, donde se había desatado la pandemia y a partir de ahí se había cortado el flujo de suministros. Esto se vio reflejado obviamente en el precio de la venta de este tipo de drogas, en Estados Unidos específicamente, y también se vio reflejado, como decía Carolina, en términos de violencia. Al contrario de lo que pasó en otros países, y ustedes de esto saben muchísimo más que yo, no me voy a meter a hablar de México con ustedes, pero justamente me parece que es de destacar que, al contrario de lo que pasó en muchos países latinoamericanos, donde los confinamientos, las cuarentenas, redujeron drásticamente los niveles de violencia, en el caso de México eso no se vio. Y en lo personal creo, y después lo podemos discutir, que eso tiene que ver con
obviamente la necesidad de las organizaciones criminales de asegurar algunos espacios territoriales, algunos de sus espacios de control territorial, y obviamente la utilización de la violencia con el fin de asegurar esos espacios. La segunda cuestión que quiero marcar tiene que ver con cómo se vio modificada, no diría interrumpida, el movimiento de la marihuana y de la cocaína dentro y fuera de la región. Me parece que es importante hacer esta distinción, porque muchas veces se habla de cómo se interrumpió el tráfico porque se cerraron las fronteras, y me parece que es importante entender que las organizaciones criminales no se valen de las fronteras legales para mover sus cargamentos, porque de lo contrario sería mucho más fácil combatirlas. En ese sentido, me parece importante entender que cuando hablamos de movimiento de droga, hablamos de movimiento de droga en espacios que son de difícil acceso, en zonas que son porosas, en zonas que son grises, donde el Estado tiene muchas dificultades para acceder, para tener presencia y para combatir aquello que tiene espacio. Entonces, de repente pensar que en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia, que es una frontera sumamente compleja y selvática, puede haber cambiado algo el hecho de que los países hayan decidido cerrar las fronteras, eso es por lo menos inocente, por lo menos ingenuo. Ahora, sí es cierto que en términos de lo que pasa hacia afuera de la región, sí ha habido más dificultades en términos del movimiento. Porque obviamente como prácticamente se cortaron los flujos marítimos y definitivamente se cortaron los flujos aéreos, hay muchísimo más control en términos de lo que pasa alrededor de las costas, y hay muchísimo más control en lo que pasa con los pocos movimientos aéreos que hay. Entonces, obviamente, en este sentido, los narcotraficantes tuvieron que buscarle la vuelta. Lo que se vio, porque sigue habiendo, por suerte, incautaciones, tanto en América Latina como en otros lugares, como en el caso de Europa, lo que sí se vio es que no se cortó el flujo, pero sí se enlenteció de forma significativa. Pero Europa ya estaba, digo Europa sobre todo porque como principal, o uno de los principales espacios de consumo, siendo Estados Unidos el principal consumidor, pero como único país, ¿no? Y además porque Europa funciona como puerto, como lugar, digamos, de reparto hacia Medio Oriente y hacia incluso países asiáticos. Entonces, lo que pasó cuando empezó la pandemia es que Europa ya estaba inundada de cocaína específicamente, pero también los cargamentos posteriores, que fueron en su mayoría marítimos, lo que se descubrió es que son cargamentos muchísimo más grandes que los que se venían manejando. Hasta el año pasado los cargamentos habitualmente pesaban alrededor de 1 tonelada, y los últimos decomisos mostraron alrededor de 5 toneladas. Esto es 5.000 kilos de cocaína, que obviamente después se va a estirar y demás, y esto también se ha visto reflejado en la tercera cuestión, en la tercera tendencia, que es cómo cambió la dinámica en la oferta y la demanda. Por un lado, se vio una reducción, si se quiere, del consumo social, del consumo relacionado a fiestas. No sabemos qué va a pasar ahora con la nueva normalidad, pero sí sabemos que durante todos estos meses, 4 meses que hemos tenido cuarentena, esto ha impactado fuertemente en el mercado, y también hemos visto cómo en enlentecimiento, digamos, dentro de la cadena de producción se ha visto reflejado en un incremento de los precios, que no ha sido enorme, ha sido en algunos casos de entre un 10 y un 30%, pero también obviamente esto se ha visto en un deterioro de la calidad del producto que se vende, como para que ese producto dure más, ¿no? Entonces, me parece que es importante ver, y con esto lo que quería mostrar de alguna manera, es que las organizaciones criminales también estuvieron golpeadas por la pandemia, y también tuvieron que reinventarse y readaptarse. Ahora, la gran diferencia entre las organizaciones criminales y el Estado, como decía Carolina en la presentación anterior, es que las organizaciones criminales se caracterizan por su flexibilidad, por su adaptabilidad y por la rapidez con la que se sobreponen a estas cuestiones. Entonces, lo primero que salieron a hacer las organizaciones criminales fue fortalecer el rol de los núcleos duros, aquellos espacios que les otorga
que les otorgan legitimidad, que les permiten construir poder y que los llevan a reflejar ese poder no solamente dentro de los espacios que controlan, sino también fuera. Y en ese sentido me parece que es importante tener en cuenta que en todos los países de América Latina, pero especialmente en el caso de México, especialmente en el caso de Brasil, podemos ver espacios donde las organizaciones criminales tienen total control territorial y en algunos casos llegan a esta idea de gobernanza criminal, que es básicamente construir un orden social y político alternativo al que propone el Estado. Y esto muy vinculado a lo que decía Carolina al principio de la debilidad de los Estados, la imposibilidad de los Estados de hacerse cargo de cuestiones básicas, como pueden ver en algunas de las imágenes que están por acá, y si no en la siguiente, la falta de agua, la falta de insumos de higiene. Estamos hablando de una pandemia donde el jabón y el agua son indispensables para sobrevivir y no contagiarse, y sin embargo, en muchos de estos espacios territoriales, el que los provee no es el Estado, el que los que los proveen son las organizaciones criminales. Y en este sentido también me parece que es importante destacar el rol del sistema carcelario como un espacio que ha dejado de ser un espacio de mejora, digamos, de aquellos que son encarcelados, de reeducación, para convertirse en un espacio sumamente complejo, donde se violan un sinnúmero de derechos humanos, y donde, por supuesto, el acceso al agua, al jabón y a condiciones mínimas de vida está vinculado a la posibilidad que uno tenga de hacer alianzas con estas organizaciones criminales, que son en definitiva las que manejan esos espacios territoriales. Entonces me parece importante ver cómo la pandemia, al impactar sobre las organizaciones criminales y sus negocios a nivel global de alguna manera, los llevaron a concentrarse en las cuestiones comunitarias, en las cuestiones locales, en las cuestiones más inmediatas, porque esos espacios son los que los ayudan a construir poder hacia afuera en una segunda etapa. Ahora, como decía Carolina también, ha habido una multiplicación de actividades relacionadas al crimen organizado en este contexto, sobre todo vinculadas a aprovechar oportunidades en esta cuestión de adaptación. El cibercrimen, como ella mencionó, y esto ella sabe muchísimo más que yo no me voy a meter a hablar de esto, simplemente tener en cuenta que la proliferación del uso de Internet, la multiplicación de usuarios incautos, facilitó que las organizaciones criminales sacaran provecho de esta situación. En una segunda cuestión que me parece súper importante es ver sobre todo el tema de las falsificaciones relacionadas a productos médicos, a insumos médicos, como pueden ver arriba, barbijos, 3M en este caso, pero también sanitizantes de baja calidad, máscaras de baja calidad, promesas de vacunas, promesas de remedios, casi todo además vendido a través de Internet, ni siquiera a través de la dark web, a través de la web más accesible para todo el mundo, que de alguna manera se vale de estos usuarios incautos que mencionábamos recién. Y en un tercer lugar, que me parece súper importante, porque es en definitiva lo que viene, lo que está por venir, la tendencia que creemos que es más preocupante, por lo menos en este punto, y es que la crisis económica es tan dura y ha calado tan hondo, que creo que fue el Banco Mundial el que dijo ayer o antes de ayer, que iba a durar décadas, que el impacto iba a durar décadas, ni siquiera iba a durar años, y mucho más en una región como la nuestra, con las desigualdades que enfrenta, empiezan a aparecer los préstamos usureros por parte de las organizaciones criminales, por un lado, digamos, que responden a la dinámica cotidiana y al vínculo con la comunidad, pero también empiezan a aparecer oportunidades para lavar grandes cantidades de dinero. Piensen en la cantidad de industrias quebradas, sobre todo las industrias vinculadas con el turismo, con la hotelería, con la gastronomía. Todos estos negocios son oportunidades para que el crimen organizado pueda lavar grandes cantidades de dinero generadas, por supuesto, en otras actividades. Entonces, para ir terminando, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son las reflexiones más importantes vinculadas al crimen organizado en este contexto de pandemia? Lo primero que tiene que ver
con lo que veníamos mencionando, es la capacidad de adaptarse, la velocidad con la que se adapta, la flexibilidad que presenta y la posibilidad de diversificar sus actividades constantemente. La creatividad, si se quiere, que manejan estas organizaciones criminales. La segunda cuestión, y me parece que esto es lo que desde el Estado, o a lo que desde el Estado habría que prestarle mucha atención, es cómo el crimen organizado fortalece este control territorial o la gobernanza criminal, según sea el grado de injerencia que tenga en un espacio, y utiliza ese control territorial, y utiliza la crisis económica, sobre todo en un continente que prácticamente vive de la economía informal, donde por lo menos 1 de cada 2 viven de la economía informal, y hoy por hoy no tienen posibilidades de salir a trabajar. Eso es un campo allanado absolutamente para que el crimen organizado salga a reclutar nuevos miembros. Los estados entonces no pueden dejar de combatir al crimen organizado argumentando que la crisis de salud es más importante, porque en definitiva una cosa se termina vinculando a la otra. El Estado necesita salir a recuperar los territorios que hoy controlan las organizaciones criminales, necesita seguir combatiendo la actividad de las organizaciones criminales, porque específicamente en esta pandemia, a pesar de que muchas veces se cree que el crimen organizado no genera ningún daño visible, más allá del caso de la trata de personas, donde sí es clarísimo, en este caso en particular, las actividades del crimen organizado, sobre todo vinculadas a la falsificación de insumos médicos, sí generan daños tangibles, sí pueden matar indirectamente a las personas. Entonces, me parece importante resaltar también otra cosa que dijo Carolina, que es la necesidad que tienen los estados de cooperar para combatir al crimen organizado. Al crimen organizado no se lo combate desde un solo lugar, porque si no se genera esta idea de efecto cucaracha tan famosa, ¿no? Lo que necesitamos es acorralarlo, es sacarle el oxígeno para que finalmente desaparezca. Y bueno, nada, con esto paro un poquito con la idea de discutir sobre algunas de las cuestiones que planteamos. Muchas gracias. Carolina, muchísimas gracias por tu presentación. Está verdaderamente complementándose con la presentación que hizo Carolina Sancho, pero tú pones en el camino un debate muy importante sobre el reto para el Estado en general, pero muy particularmente en nuestra región, para poderse armar de capacidades y poder enfrentar esta reconversión por parte del crimen organizado, para adaptarse, para encontrar espacios de oportunidad, para mantener el control territorial. Y yo creo que en ese sentido, los giros que bien resalta sobre cibercrimen, contrabando y falsificación, que es muy importante, y desde luego lavado de dinero, habla de su gran capacidad de adaptación. En ese sentido, yo creo que dejas clarísimo los desafíos, y yo insistiría en la pregunta de Carolina también, que tú remarcaste. Va a ser muy importante en el resto de la reflexión que vayamos situando el futuro de las capacidades de gobernabilidad del Estado-Nación en cada uno de nuestros contextos, porque por momentos pareciera ser que son rebasados. Y en ese sentido, creo que va a faltar, sí, voluntad política, pero muchos recursos, y desde luego esa cooperación internacional que añoramos, pero que no está sucediendo en muchos sentidos. Vamos a continuar en esa línea de reflexión, y estoy seguro que será un redondeo muy importante el que hará la doctora Yadira Gálvez, quien es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora también titular en el proyecto Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas y la seguridad y defensa contemporáneas, y también es vicepresidenta de la MEI, hay que recordarlo. Es doctora por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios en Relaciones Internacionales e internacionalista por la misma universidad. Graduada del Centro William Perry de Estudios Hemisféricos y de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, y del programa conjunto de la Fundación Frederick Ebert de Naciones Unidas.
Ella ha impartido cátedras en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa Nacional en México. Es miembro del colectivo de análisis de la seguridad en democracia, CACEDE, y ha participado en diversos seminarios y grupos de trabajo de alto nivel internacional. Sus áreas de especialización son seguridad nacional e internacional, políticas de defensa, fuerzas armadas, delincuencia organizada, políticas de drogas, terrorismo, relaciones civiles militares y estudios de América Latina. Es también analista de asuntos internacionales en medios como CNN en español, Foro TV, Diálogo Américas, Xinhua y Radio UNAM, y es autora de diversos capítulos en libros. Los dos más recientes de su coautoría son La seguridad en la era digital, la complejidad de la ciberseguridad y la evolución de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea en proceso de decisión. Yadira, por favor, si eres tan amable de tomar la palabra. Muchas gracias, doctor Chanona, por la presentación. Es un gusto y un honor para mí compartir este panel con tan destacadas colegas y amigas, las doctoras Sampo y Sancho, con el doctor Chanona, profesor de la UNAM, y aprovecho también la oportunidad para agradecer al maestro Dámaso Morales, presidente de la MEI, esta invitación para compartir este panel, pero además la iniciativa de la MEI para este ciclo de conferencias de diálogos entre expertos y expertas en las distintas materias. El tema que nos convoca tiene múltiples aristas y justo como lo comentó mi colega Carolina Sancho y mi colega Carolina Sampo, es amplísimo hablar de las transformaciones y de los desafíos en materia de seguridad y defensa que enfrentamos. No nos pusimos de acuerdo, sin embargo, yo también identifiqué 6 grandes aristas o 6 grandes ejes que podemos trazar a partir de líneas de análisis sobre los cambios en materia de seguridad y defensa a nivel global. Como una reflexión general, quisiera señalar que estamos precisamente en un proceso en el que se visibilizan y se profundizan algunas de las tendencias que ya se venían viendo desde finales del siglo XX y en este siglo XXI. ¿Cuáles son estas? Asuntos como la ampliación de la transversalidad de los referentes de la seguridad nacional e internacional, el carácter complejo de las amenazas no convencionales y transnacionales, las transformaciones de las políticas de defensa, la ampliación de los roles y las misiones de las Fuerzas Armadas en tareas no convencionales, los desafíos para lograr la paz sostenible en las zonas de conflicto, así como el regreso y la permanencia de los temas duros o clásicos de la agenda de seguridad, como la competencia geopolítica, los conflictos fronterizos, las carreras armamentistas y la competencia por el dominio científico-tecnológico, a lo que se agregan temas de gran disrupción a los que ya han hecho referencia mis colegas. Voy a entrar de manera muy rápida a los 6 temas claves de la agenda de seguridad global que pueden delinearnos las grandes tendencias. En primer lugar se encuentra el asunto de la securitización de la salud. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto los reflectores en la seguridad sanitaria y las implicaciones que ésta tiene en los diferentes niveles de la seguridad. Esto es, en la seguridad humana, nacional, regional y global. La seguridad sanitaria se ha colocado dentro de los temas más importantes de la agenda global. Desde la década de los 90 y siguiendo a Colin McCain, podemos identificar 4 grandes significados de esta, que se complementan y se superponen. En primer lugar, el tema relacionado con la bioseguridad, que hace referencia a los riesgos que implica el desarrollo de nuevos patógenos a través de experimentos científicos. Y muy ligado a este asunto se encuentran las preocupaciones alrededor del bioterrorismo o del uso de estos agentes en el marco de un conflicto. En segundo lugar, la denominada seguridad sanitaria global, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se refiere a que emergencias de salud pública internacional causadas por epidemias, desastres naturales, emergencias ambientales o por enfermedades e infecciones nuevas y emergentes, tal es el caso de la COVID-19, deben atenderse a partir de respuestas globales, lo cual en este momento se ve cada vez más complicado en esta tensión entre las respuestas nacionales y locales frente a la necesidad de generar marcos multilaterales de cooperación. El tercer referente tiene que ver con la seguridad sanitaria, como un elemento esencial de la perspectiva de la seguridad humana, a la cual haré referencia en el siguiente punto. Y finalmente,
el siguiente se relaciona, el último punto tiene que ver con entender las emergencias sanitarias desde una perspectiva de riesgo a la seguridad nacional. Cuando esta amenaza el funcionamiento del Estado o su habilidad de protegerse a sí mismo y a sus ciudadanos, a los cuales ya hizo referencia mi colega Carolina Sancho Iriel. Si bien las pandemias eran ya consideradas como amenazas a la seguridad, lo cierto es que a pesar de episodios como el SARS, la H1N1 y las advertencias alrededor de la posibilidad de una crisis por una pandemia global, lo cierto es que la seguridad sanitaria no se encontraba dentro de las prioridades de los estados y de la agenda internacional. Con la pandemia de COVID-19 hay una tendencia a securitizar el tema. Ejemplo de ello son las narrativas como la de guerra sanitaria o la lucha contra el enemigo invisible, que se acompañan con acciones sobre la limitación de la movilidad de las personas, el cierre de las fronteras, el estado de sitio o de excepción decretado en algunos países, el uso de instrumentos extraordinarios como la Ley de Producción y Defensa para prohibir la venta de insumos al extranjero por parte de Estados Unidos, o el despliegue y el apoyo que muchos países están haciendo en sus militares para afrontar la tendencia. Al potenciar y profundizar otras crisis, la emergencia sanitaria puede convertirse en una amenaza para la seguridad en algunos casos. De esta manera, una vez más queda de manifiesto la relación entre seguridad y desarrollo, así como el carácter multidimensional de la seguridad nacional. Asimismo, siguiendo el análisis de Fukuyama, no hay que perder de vista que el ascenso de los nacionalismos y el aislacionismo puede dar pie al surgimiento o resurgimiento de conflictos tradicionales entre estados, como reclamos por delimitaciones fronterizas y tensiones que también impacten en las dinámicas de seguridad internacional. El segundo eje de reflexión, seguridad sanitaria y seguridad humana. Partiendo de la definición clásica de seguridad humana que esgrimió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1994, en la que afirma que ésta se centra en la protección de las personas frente a amenazas crónicas y alteraciones súbitas en su forma de vida, es claro que la pandemia de la COVID-19 es una amenaza para esta, cuyos efectos lógicamente son diferenciados a partir de las especificidades personales, locales y nacionales. Precisamente, el PNUD ha señalado el riesgo que se reviertan los logros de la agenda de desarrollo alcanzados hasta ahora y la seguridad sanitaria, entendida en este sentido como el pleno goce de salud y el acceso a los servicios sanitarios, está verdaderamente en riesgo. La crisis de COVID representa una oportunidad no solo por el reconocimiento de los vínculos, insistimos, entre seguridad y desarrollo, el afianzamiento de la visión multidimensional de la seguridad más allá de los aspectos eminentemente militares y un renovado momento para la visión de la seguridad humana que puede permitir el desarrollo de respuestas integrales frente a la crisis. Sin embargo, el problema es que aún con la emergencia sanitaria y sus consecuencias, hay muy pocos incentivos y compromiso político sobre perspectivas más amplias y comprensivas. Los riesgos del proceso de securitización es que este tienda a una lógica dura, donde la salud también se vea desde un enfoque muy pequeño y muy limitado. Tercer eje de análisis y de tendencia. La pandemia se recrea en un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre, el ascenso de las amenazas complejas a la seguridad y una multiplicidad de conflictos. Si una palabra puede definir el contexto de inseguridad global en este siglo, es precisamente el de incertidumbre, en el que conviven una variedad de escenarios de conflictos armados, violencia criminal y riesgos relacionados con la competencia geopolítica en una dinámica tendiente a la multipolaridad. Como lo definió en su momento el general Bottel, alrededor del mundo se multiplican las llamadas zonas grises, en las que la característica fundamental es la inestabilidad y el carácter híbrido tanto de las amenazas como de los conflictos. El mundo no atraviesa por un estado de guerra en el sentido tradicional de conflicto Estado-Estado, pero estamos muy lejos de un escenario de paz. La complejidad de las nuevas amenazas, su carácter transnacional, no convencional, que provienen de actores no estatales, coloca los asuntos de seguridad nacional en un espacio donde esta converge con la seguridad internacional y los temas adquieren este matiz interméstico que genera nuevos desafíos para las políticas de defensa y de seguridad nacional que ya se venían presentando desde fines del siglo XX.
Siguiendo a Nye, los conflictos híbridos se pueden caracterizar por la confrontación de los estados con partes o actores no estatales, tales como grupos rebeldes, redes terroristas, milicias y organizaciones criminales. Conflictos de carácter descentralizado, con uso de mayores y mejores tecnologías que no se deciden justo a través de los recursos tradicionales del uso de la fuerza, lo cual hace mucho más complicada su atención, desdibujando también la línea entre el frente militar y lo civil, y en conflictos en los cuales los civiles precisamente son los más afectados. La Organización de Naciones Unidas ha alertado de este contexto de ascenso de los conflictos que han incrementado de una manera significativa en los últimos 30 años. En 2016, la cantidad de países afectados por este tipo de conflictos armados alcanzó un nivel máximo. De acuerdo con el informe sobre conflictos y derechos humanos y construcción de paz de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, se identifican alrededor del mundo 34 conflictos armados. 82% de estos son de carácter interno internacionalizado. Y en estos escenarios, justo, la crisis de COVID incorpora un elemento adicional a las tensiones y a las crisis humanitarias, a los desplazamientos forzados y a las dinámicas donde precisamente se convierte en un desafío adicional para los procesos de paz, para el mantenimiento de la paz y especialmente para la construcción de lo que se ha denominado paz sostenible y que hasta ahora cuesta mucho trabajo identificar cuáles van a ser los procesos a través de los cuales se va a lograr en la medida en que precisamente estos conflictos avanzan de una forma imparable. En cuarto lugar, o la cuarta tendencia, justo ya se ha referido a esta también mis dos colegas. Con sus características particulares, tanto organizaciones terroristas como organizaciones de delincuencia organizada se reestructuran, se adaptan a este nuevo escenario, por lo cual la COVID no ha sido impedimento para que continúen funcionando. En el caso de las redes criminales, se ha visto cada vez más su capacidad de adaptación, de descentralización y de ampliación de actividades. ¿Y por qué es importante hablar de delincuencia organizada? Bueno, pues porque además de todo lo que ya señalaron las colegas, justo el mayor número de muertes a nivel global se da precisamente a partir de actividades de violencia criminal. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas, la delincuencia causó casi 500,000 de muertes en 2017, frente a 89,000 víctimas de los conflictos armados activos durante ese año. Esta situación adquiere particular relevancia en América Latina, la región más desigual y más violenta del mundo, que concentra el 37% de los homicidios a nivel mundial. En este escenario, la crisis ocasionada por la pandemia no ha generado una reducción de la violencia en países como México, donde la combinación resulta perversa. La violencia criminal continúa en ascenso, las organizaciones criminales buscan apoyo social a través del reparto de despensas, por ejemplo, desafiando directamente al Estado, ampliando y diversificando sus actividades. Las más grandes y las más capaces han encontrado en el negocio del fentanilo una dinámica para la obtención de ganancias y se han adaptado a este cierre de las fronteras. Y en el caso de las organizaciones más pequeñitas y locales, la merma económica causada por la pandemia los ha llevado al afianzamiento de otro tipo de actividades mucho más vinculados a la lógica mafiosa paramilitar, es decir, daño directo a las comunidades a través de actividades de carácter extorsivo, derechos de piso y secuestros, entre otras. En cuanto al terrorismo, también la Organización de las Naciones Unidas ha alertado sobre la permanencia de organizaciones como Estado Islámico, que si bien está territorialmente mermado en Siria, se ha identificado que sigue operando y además está desarrollando cada vez más actividades y vínculos de tráficos ilícitos con la finalidad de obtener financiamiento. En suma, la relación entre las redes criminales de la delincuencia organizada y el terrorismo adquiere nuevas dimensiones que además se potencializan en este contexto también de desarrollo científico-tecnológico. Esos son temas que están ahí pendientes junto con una agenda amplísima que tiene que ver con la gestión de los combatientes extranjeros y el futuro también de la lucha contra el terrorismo.
Quinto eje de análisis. Se mantiene y profundiza la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, por un lado, así como las dinámicas de amistad, enemistad entre Estados Unidos y Rusia, propias de la particular relación entre Trump y Putin. Es bien conocido que desde antes de la pandemia estábamos en el marco de una nueva carrera armamentista y escalada de conflictos indirectos. El informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, CIPRI, de 2020, da cuenta de que en 2019 se dio el mayor incremento de gasto militar mundial en una década, con 3.6%, situándose en 1.9 billones de dólares. No voy a ahondar en esta parte, pero basta decir que del gasto militar el 38% está concentrado en Estados Unidos, seguido por China, que alcanzó el 14% de este gasto. Con China, las diferencias con Estados Unidos son cada vez más evidentes y mayores. De la guerra comercial pasamos por los señalamientos alrededor del manejo de la información sobre el COVID, la confrontación y las acusaciones mutuas sobre ciberataques, sobre ciberespionaje, así como la competencia clara por el liderazgo tecnológico. Entre las últimas notas de esta confrontación están sin duda las declaraciones recientes del secretario de Estado estadounidense alrededor de las intenciones y los reclamos chinos sobre el mar de China, a las cuales Estados Unidos califica como ilegales y expansivas, mientras que por su parte China está implementando un acercamiento cada vez más fuerte con países que para Estados Unidos son competidores y además son enemigos, como es el caso de Irán. Y si nos vamos a la confrontación entre Estados Unidos y y Rusia, también prevalece la lógica de la tensión permanente y de la desconfianza. Basta recordar la salida de los acuerdos de control de armamento, como el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y el Tratado de Cielos Abiertos, el desarrollo de esta nueva carrera armamentista y también la competencia por los dominios tecnológicos. En este contexto, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Se retrae de los foros internacionales? Sí, a partir de la narrativa nacionalista y una actuación unilateral, cierto es, pero no deja de estar presente en las zonas en las que tiene intereses estratégicos. El sexto y último punto, y con esto voy cerrando mi intervención, se trata de la ampliación de las misiones y los roles de las Fuerzas Armadas en áreas no convencionales, por los cuales están redefiniendo sus doctrinas y sus estrategias. En este sentido, dentro de las misiones no tradicionales podemos incluir las desplegadas en apoyo a seguridad interna, el uso de la fuerza no letal, las operaciones de pequeña escala con armamento ligero y que implican una gran interacción entre lo civil y lo militar. Estos cambios ya se venían dando de manera gradual desde fines del siglo XX y en las décadas que llevamos del siglo XXI. Sin embargo, se están profundizando en estos momentos de crisis sanitaria. Si podemos ver alrededor del mundo, los gobiernos se están apoyando en las capacidades de sus Fuerzas Armadas para hacer frente a la emergencia sanitaria. En retrospectiva, podemos recordar, por ejemplo, los cambios impulsados al interior de la OTAN, que ha desplegado diversas actividades de reconstrucción postconflicto, operaciones en el Mediterráneo para atender la crisis del tráfico de personas, programas de cooperación en los países de Asia Central para mejorar las capacidades de combate al narcotráfico, toda la inclusión de la agenda de seguridad energética o la agenda de seguridad y defensa cibernética en las áreas de trabajo de la Alianza Atlántica. Y en el caso de América Latina, como bien sabemos, tradicionalmente nuestras Fuerzas Armadas han jugado un papel importante en términos de seguridad interior y de desarrollo nacional, por lo que esta participación no es nueva, pero sí se trata de un regreso a las tareas de seguridad interior y asuntos no convencionales que, si pensamos en una línea de tiempo, pasaríamos de haber pensado en la reconversión militar propia de los 80s y 90s de las transiciones a la democracia, donde se trató de separar los temas de la defensa exterior y de la seguridad interior, a una nueva narrativa y una nueva lógica en la que el papel de los militares se afianza al interior de la región, participando en un número de acciones y de tareas. En este sentido, podemos identificar 4 tipos de
misiones y de intervención de los militares de las Fuerzas Armadas en la región en estos momentos del siglo XXI. En un primer grupo podemos ubicar a los países cuyas Fuerzas Armadas fundamentalmente se orientaron y se enfocan a misiones de paz y al desarrollo de ejercicios combinados, como es el caso uruguayo. En un segundo grupo, las capacidades defensivas y la lógica de las hipótesis de conflicto, como podría ser el caso precisamente chileno. En tercer lugar, y el cuarto, tienen que ver con las crisis relacionadas con la seguridad interior. Tercer categoría, los denominados bomberos o apagafuegos, que son militares que realizan un importante número de misiones no tradicionales para atender estos huecos del Estado. ¿Cuáles son? Combate a grupos criminales, terroristas, insurgentes, vigilancia fronteriza. ¿En qué lugares? Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y México, que si bien México puede colocarse ya prácticamente en el cuarto tipo de intervención o de participación militar, que tiene que ver con esos lugares donde los militares dejan de participar en sus áreas tradicionales y convencionales y poco a poco se convierten en lo que Peter Schmela denomina oficiales de policía, esto es, la policialización de las fuerzas militares y su participación directa en los asuntos de seguridad interior y de seguridad pública. Para cerrar esta reflexión y este último apartado alrededor de la ampliación de las fuerzas militares en los asuntos de seguridad, basta decir que esto depende de las capacidades civiles, del tipo de amenazas de que se enfrenta, y no se trata de no utilizar a los militares porque los estados tienen que usar todo lo que está a su alcance para garantizar su seguridad y su defensa, sino en la forma en que son utilizadas y en el momento en que éstas pasan de una situación de emergencia a una situación de permanencia, de la excepcionalidad a cumplir funciones que otras áreas del Estado tienen que cumplir y que en nuestra América Latina se relaciona muchísimo con las capacidades de policías, de los sectores relacionados con la procuración y la impartición de justicia y otros elementos para combatir particularmente los efectos de la delincuencia organizada y de los homicidios. Cierro señalando que efectivamente la crisis de COVID pone de manifiesto una serie de tendencias que habíamos venido observando durante este siglo XXI y abre otras más. Dentro de los desafíos podemos identificar la necesidad de desarrollar formas de gobernanza de seguridad que cada vez más involucren no solo a las distintas instituciones del Estado y la coordinación interagencial a la que hizo referencia mi colega Sancho, sino también a la participación de actores no estatales como son la parte privada y organizaciones de la sociedad civil para construir de una forma distinta las respuestas a los grandes temas de seguridad que enfrentamos hoy. Muchísimas gracias. Quedo atenta a las preguntas. Gracias a la doctora Yadira Gálvez por dar una presentación que en mi opinión nos alinea con 3 espléndidas presentaciones. Ya hay preguntas, solamente dejo como preocupación central al panel estas nuevas dimensiones de la seguridad sanitaria a partir de cómo se ha robustecido en el debate global, es decir, en el marco del debate de la seguridad humana. Me parece que se adiciona a las espléndidas presentaciones de Carolina Sancho y Carolina Sampo el tema del surgimiento de las nuevas amenazas o la complejización de las amenazas, particularmente, yo diría, no solamente en nuestro continente, sino allende nuestro continente, y desde luego el tema de la geopolítica, de la competencia post-COVID que eventualmente se está dando, y muy señaladamente al final, que tiene que ver mucho con las 2 presentaciones anteriores, este tema de la doctrina y las estrategias, sobre todo en el recurso militar como un referente, además del recurso digital, cómo se están resignificando. Voy directo a las preguntas para que cada una haga uso de 5 minutos para ir respondiendo. Hay varias preguntas ya, inquietudes de la audiencia, y me permito presentar varias de ellas. Algunas están personalizadas y en general para el panel. Carlos Alvarado nos dice que si el uso de cámaras para reconocimiento facial conectadas con software de inteligencia artificial, incluso en teléfonos móviles, se está utilizando mucho en China,
y está reduciendo sus índices de inseguridad, pero a su vez es un tema que ha sido criticado mucho por los defensores de los derechos humanos, derechos de la privacidad, por ejemplo. Podría verse como una ayuda a soluciones a los problemas similares en América Latina. Aquí es un tema, yo diría, de contextos culturales. Ahí está la pregunta. Siguiente, le hace una pregunta directa a la doctora Sampo, Carlos Alvarado, le dice, ¿cómo podría vincular al crimen organizado con la destrucción de bienes públicos? Por ejemplo, el crimen organizado al sur de Colombia, norte de Perú y noreste de Brasil está ejerciendo fuerza para la deforestación e incluso muchas veces pagan grandes cantidades de dinero por cada hectárea deforestada en esta región de la Amazonia. Luego, Carlos dice al panel cómo podría vincular al crimen organizado con la destrucción de bienes públicos. Bueno, ya se repite, ya lo había planteado. Hay una pregunta de José Manuel Vázquez. ¿Cuáles son los compromisos de entrada en la seguridad internacional cuando no cuentan con los medios políticos para influir en el tema de las decisiones del sistema internacional? Paola Herrera, la atención a los grupos vulnerables es uno de los temas recurrentes para tratar de reducir los índices de violencia y delincuencia. Sin embargo, estos grupos han sido siempre botín de los políticos en la búsqueda y compra de votos, convirtiéndose en esta situación en un círculo vicioso alimentado desde el propio gobierno, lamentable. Luego viene la doctora Gabriela Munguía, dice, se busca una identificación total del personal en todo momento. No sé si era pregunta o comentario, pero la leo. Carlos insiste, dice, la violencia, el crimen organizado y la destrucción de los medios del medio ambiente a nivel mundial lamentablemente no entran a la cuarentena, al contrario, han ido incrementando, aprovechándose del contexto de cuarentena y la falta de atención oportuna por parte de las autoridades correspondientes. Y aquí viene una de Facebook, de César Poblano. De acuerdo a las 6 tesis a considerar mencionadas por la doctora Gálvez, ¿dónde pueden catalogarse como amenazas y vulnerabilidades hacia la seguridad internacional? Con la siguiente pregunta: ¿qué tanto pueden ayudar a que los estados empiecen a adoptar los conceptos de paz sostenible y seguridad humana apoyados en el PNUD, donde se resaltan los temas de seguridad alimentaria, social, económica, etcétera, y dejar de momento el concepto de seguridad internacional propuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se enfoca al aspecto bélico? Y cerramos con Camilo García. Las actividades de las fuerzas de seguridad chocan en muchas ocasiones con las leyes y la justicia, así como con la defensa de los derechos humanos, más robusta cada día de lo que es bueno, pero a veces provoca limitantes. Y pregunta, ¿consideran que se puede hacer algo al respecto? A veces ya ni siquiera la flagrancia es suficiente y las delincuencias quedan fácilmente en libertad. En el orden que presentaron, le pediría a Carolina Sancho que haga uso de sus 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Se agradece las preguntas de los asistentes. Son bastante amplias y ricas en diversidad de aspectos que abordan a partir de la presentación de mis colegas y de quien habla. Increíblemente hemos estado sincronizadas sin ponernos de acuerdo, una convergencia sorprendente de cómo hemos abordado el tema, y posiblemente ello da cuenta de que hay un nivel al menos en donde empezamos a coincidir en la problematización como en la manera en que podemos enfrentarlo, y aunque estamos viendo muchas noticias malas permanentemente, creo que acá hay una bastante positiva. Empezar a generar acuerdos a partir de consensos, me parece que va a ser el camino para enfrentar muchas situaciones que hoy día, en definitiva, están afectando seriamente la vida de las personas, ya sea en un nivel individual, organizacional, institucional, desde el Estado como la más importante organización que tenemos como comunidades, y obviamente como consecuencia de ello en la comunidad internacional. Dicho esto, voy a referirme a algunas de las preguntas hechas, tal vez queda algunas sin desarrollar, pero va a ser exclusivamente por un tema de tiempo. Hay una pregunta que se plantea en el inicio del chat que dice relación con
lo que es el Big Data, la inteligencia artificial y la gestión de datos. En ese sentido, hay 3 elementos claves para aproximar una respuesta breve de un tema que realmente es muy complejo, justifica una clase completa en torno a este tema por la cantidad de factores involucrados en ella. En este sentido, al menos los 3 ejes que necesitaríamos considerar es la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ha facilitado no solo la aceleración del proceso de globalización, que ya ha sido desarrollado por muchos autores como David Hell, entre otros, en excelentes obras, Transformaciones Globales, sino que en concreto y hoy día se está traduciendo en una lógica de gestión pública en la digitalización, automatización y robotización de actividades y procesos. En esta línea, la clave está asociada con la gran cantidad de información disponible, que además hoy día se genera en formato digital. Esa gran cantidad de información disponible desde una perspectiva de la democracia nos abre importantes preguntas que no tenemos lo suficientemente respondidas, ni menos esa respuesta concretada a través de la gestión pública, porque se trata de datos que muchas veces son personales, afectando lo que son los derechos de las personas cuando estos datos son sensibles o el uso de esos datos no está autorizado o consentido por las personas, y nos lleva a la gran pregunta: ¿quién protege los datos personales? En ese sentido, queda en evidencia la necesidad de agencias independientes que monitoreen y fiscalicen el adecuado uso de los datos personales, y muy especialmente como punto de partida, legislaciones que protejan los datos personales, y que en América Latina estamos al debe en eso. Quien lidera este tema hoy día con el Reglamento de Protección de Datos Personales es la Unión Europea, y esto es bastante importante cuando en una lógica de comunidad internacional estamos constatando un desfase en la calidad de la protección de estos datos, y lo conecto con el crimen organizado transnacional. Nosotros podemos firmar todos los países de América Latina Budapest, pero si no hay hay un sistema homogéneo de tratamiento de datos sensibles, va a ser muy difícil la cooperación internacional en estas materias. Ahora, lo retomo porque acá la pregunta está asociada a otra cosa que nos decía nuestro amigo o colega Carlos Alvarado. Nos preguntaba sobre Big Data, inteligencia artificial. En ese sentido, es importante tener en cuenta que además acá estamos hablando de lo que es la ciberseguridad de la línea de protección de datos personales, toda vez que se espera que estos no sean filtrados, es decir, sean difundidos sin consentimiento del autor, no sean robados con fines de uso fraudulento. En este sentido, la política de ciberseguridad en los países, entendida como una política pública que tiene que contemplar este aspecto, es un factor clave. Y en ese sentido, es importante tener en cuenta que con los avances de la tecnología de la información y las comunicaciones, hoy día el desarrollo que se exhibe en el ciberespacio nos habla de que ya no hay un problema de cobertura. Hoy día el problema es de confianza. El uso del ciberespacio en términos de que da una confianza, en términos de que es seguro y no la persona va a tener más beneficios que perjuicios en su uso, muy especialmente con el tema de robo de información. Ahora, en esta línea, este desarrollo tecnológico, para que se amplíe, tal como indicaba, no pasa por la cobertura, sino por 3 otros elementos que ya está documentado inclusive en informes como la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su último reporte del año pasado, Medición de la Sociedad Digital, del desarrollo de la sociedad digital, en donde de ello podemos desprender que hoy día los problemas son de acceso. No todos pueden acceder a estas tecnologías que ya están disponibles, y además en tiempos de pandemia estamos constatando que el problema de acceso, que el acceso también se está constatando problemas en ello porque no todos acceden de igual manera a estas tecnologías. No es lo mismo, especialmente en procesos de aprendizaje, acceder desde un computador que desde un teléfono. Y no todas las conexiones tienen la misma calidad para tener efectivos procesos de información o de interacción entre el ciudadano y la administración, entre el alumno y, por ejemplo, la universidad. Segundo, el problema de confianza ya mencionado, y tercero, muy importante, hay un problema de educación, es decir, tenemos acceso a tecnologías y si no la usamos en las máximas posibilidades que nos brinda, es por un asunto de educación, porque las personas no saben sacar el máximo provecho, porque esto está asociado a un tema, y lo retomo con la idea de digitalización, robotización, automatización, de que si bien están reemplazando trabajos, no es que
esto sea un juego suma cero, hay nuevos trabajos, pero necesitamos preparar a las personas en el uso beneficioso de estas tecnologías, y la pregunta es, ¿quién se hace cargo hoy día de eso? No, las carreras están apareciendo en algunas universidades, pero esa transformación del trabajador, ¿quién se hace responsable? El empresario nos dirá el Estado y el Estado nos dirá las empresas, pero de nuevo, ciudadanos excluidos, ahí hay un tema importante. Ahora, sigo conectando con el tema de qué pasa con el Big Data y la inteligencia artificial. El Big Data puede ser muy beneficioso, y especialmente en una lógica de monitoreo para detectar personas contagiadas, pensándolo en términos de pandemia, siempre y cuando esté muy regulado quién usa esos datos, para qué usa esos datos, y eso pueda ser auditado, es decir, aplicar criterios de accountability. Porque si no, enfrentamos el riesgo de dar un poder excesivo al Estado, con el peligro de caer en prácticas totalitarias. Por ahí, y en Argentina salió una columna muy interesante que nos hablaba de una pandecracia. ¿Cómo era el término, Carola? Infectocracia, que nos alertaba que si en el marco de esta pandemia, con el uso de estas tecnologías que pueden tener usos más allá de lo autorizado, dando demasiado poder a quienes tienen acceso a ella, podríamos poner en riesgo las prácticas de una democracia. Ahora, esto es tremendamente importante, porque en América Latina hoy día enfrentamos un tema importantísimo, y no solo América Latina, en realidad el mundo. Ayer Reino Unido nos dio noticias sobre el tema. Se trata del 5G. 5G ya está, y necesitamos subirnos a eso si efectivamente queremos estar al día en la calidad de la productividad que se necesita, especialmente en un contexto de crisis económica, para salir adelante. Pero si ese 5G y la posibilidad de gestión de datos que nos ofrece no es adecuadamente regulado, esa tecnología va a presentar más peligros que beneficios, en una lógica del ciudadano y de la democracia. Y si eso no logra superarse, podemos preguntarnos qué sentido tiene. Y en este sentido, entonces, lo que hoy día nos ofrece esta revolución de las tecnologías de la información con la gestión de datos requiere ser abordado en una lógica de política de ciberseguridad, protección de datos, con un criterio democrático. Los datos solo puede acceder quien está autorizado para los fines establecidos, sea organización pública y privada, y el Estado debe resguardar aquello. Solo así será beneficioso. Lo que mencionaba Carlos en su pregunta, en términos de Big Data, en términos de poder monitorear inclusive personas contagiadas, o utilizar estos anteojos para ver quién está en la calle, que de acuerdo a la información que nos llega ya es una realidad en algunos otros países, especialmente asiáticos. Finalmente, una última idea con respecto a este tema. Actualmente hay un debate: ¿a quién pertenecen los datos? Nosotros somos unidades productoras de datos. ¿Cuántos de ustedes es dueño de los datos que produce, por ejemplo, al usar el celular en términos de georreferenciación, o la información que a partir de esas tecnologías se tiene? Hoy día, entre matemáticos y economistas hay una interesante discusión en ¿cuánto valen esos datos? Porque si hay empresas que están obteniendo importantes beneficios de los datos que nosotros producimos, sería conveniente que esos beneficios se compartieran. ¿Cuánto valen los datos que estamos aportando? Hoy día está en debate, y también les invito a seguir esa conversación. Finalmente, una última idea, y no más de 30 segundos. Hay una pregunta muy interesante que dice relación con crimen organizado transnacional y bienes públicos, y efectivamente yo comparto la observación que acá hay una relación peligrosa. Se hace referencia al tema del Amazonas, pero hay más situaciones, como por ejemplo es la minería ilegal. Y el punto es el siguiente, que tal como ha dicho Carola y Yadira, si el crimen organizado transnacional puede no solo concretarse, sino que potenciarse, especialmente en estos tiempos, por la ausencia del Estado, difícilmente va a poder entonces el Estado resguardar los bienes públicos, que por definición tienen que ser provistos por el Estado. Luego, en esa línea, entonces, el tema nos volvería al tema de cómo fortalecer el Estado, y en dos aspectos, en donde el crimen organizado, aparte de los ilícitos que genera y aparte de estarse potenciando en el contexto de la actual crisis, está dañando seriamente el ambiente, y esa arista en la discusión de los problemas ambientales que enfrentamos como sociedad en el siglo XXI ha estado alejado, y de nuevo vemos esa atomización de temas cuando se trata del crimen organizado,
generando en evidencia la necesidad de un enfoque interagencial y transversal. Agradezco las preguntas y quedo hasta acá con las Gracias, Carolina. Carolina Sampo. Sí, muy cortito, un poco para complementar lo que decía Carola con respecto al crimen organizado, la minería ilegal, la seguridad ambiental. O sea, me parece que es importante entender que el crimen organizado es una forma particular de cometer delitos, no un delito en sí mismo. Y de ahí el vínculo de alguna manera con esto de las manifestaciones y cómo estas manifestaciones se entrecruzan, y no es que en general haya una sola actividad de las organizaciones criminales en un espacio. Como bien decía Carlos, cuando hablaba de la destrucción del Amazonas y entendía el Amazonas como un bien público, en realidad ahí hay varios delitos que se cometen al mismo tiempo, y esos delitos son la minería ilegal, como bien decía Carola recién, pero en muchos casos también se habla de la trata de personas con fines de explotación laboral, en este caso, que se vincula con la trata de personas con fines de explotación sexual, que se vincula con el narcotráfico, que muchas veces lo que hace es contaminar los cargamentos de madera, que en muchos casos utilizan también documentación falsificada, y esto es madera que no se puede comercializar de un lado de una frontera, se comercializa con papeles apócrifos del otro lado de la frontera. Quiero decir, las redes, y por eso son redes criminales, lo que hacen de alguna manera es eso, es vincular todo el tiempo las diferentes manifestaciones de esa criminalidad y sacar el mayor provecho posible. En este sentido, tomando otro ejemplo, me parece muy interesante también ver cómo se destruyó patrimonio de la humanidad con la destrucción, con la venta en el mercado negro de bienes culturales, ¿no? Y esto se vio muy claro en el caso del Estado Islámico, por ejemplo, y cómo el arte, que debía ser patrimonio de la humanidad, se comercializó en manos privadas. Me parece que esto es algo a lo que hay que tener, lo que hay que tener en la cabeza. Pero lo más importante de todo, y en esto volvemos creo a la discusión en definitiva central, tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Esto pasa en estas zonas grises, esto pasa en espacios que son de difícil acceso, y esto pasa porque obviamente los estados construyen prioridades de agenda y estos temas no están en su prioridad. Lamentablemente, el crimen organizado, como dije al principio, no parece generar daños de forma directa. La gente lo ve como si fuera una novela, como si fuera una serie de televisión. No siente que lo que hace el crimen organizado lo vaya a dañar personalmente. Siempre tiene la sensación que son los otros, son los que están metidos en esas cosas oscuras los que van o pueden ser dañados. Y en realidad eso no es así. Todos estamos implicados, a todos nos afecta en mayor o menor medida, pero por sobre todas las cosas afecta a las instituciones democráticas, afecta la legitimidad del Estado. Y como decía por ahí, no me acuerdo quién, que hablaba de los sectores más marginales, esta es la otra gran cuestión. Si nosotros tenemos sociedades muy desiguales, y si tenemos estados que no se hacen cargo de esa desigualdad social y económica en ambos aspectos, porque como bien decía Carolina recién, en este momento de pandemia, por ejemplo, la brecha entre quienes pueden aprender a través de la virtualidad y quienes no es enorme, entre quienes pueden aprender a través de una computadora o de un celular es enorme. Me parece que es necesario volver a pensar en términos de políticas de Estado. La clase política tiene que dejar de pensar en términos de política de gobierno. Y en este sentido, la cooperación entre los estados, más allá de la formal, más allá de los acuerdos existentes, es absolutamente necesaria. No podemos seguir dependiendo de las relaciones interpersonales para cooperar. Nos consta que en temas de criminalidad organizada, las fuerzas federales cooperan porque confían
en los interlocutores, no porque confíen en los estados. Me parece que eso tiene que cambiar. Gracias, Carolina. Yadira Gálvez. Tu sonido. Sí, ya. Gracias. Voy a hacer muy breve mi reflexión, complementando las respuestas que ya dieron mis colegas. Me parece que estamos nuevamente en un momento en el cual hay una tensión permanente entre seguridad y libertades, lo cual se decanta en la forma en que los estados están gestionando la pandemia. Porque en el caso de América Latina es claro, en países como en México, donde más del 50% de la población depende de las actividades informales, tú no puedes establecer un confinamiento obligatorio y cerrado. Y, por ejemplo, en Argentina hoy se está debatiendo los efectos que este confinamiento cerrado y obligatorio está teniendo a nivel económico y a nivel del bienestar. Entonces, es una tensión entre libertad y seguridad y cómo gestionas la crisis, pero que además se refleja también en el caso del uso de Internet, si lo vemos como un bien de acceso global, público, que se trata y se ha tratado de manejar una gestión o una gobernanza de Internet vinculada a su capacidad para el desarrollo y para potenciar procesos económicos, pero también el otro lado de la vigilancia, el control, los aspectos que se dieron muy fuertes a partir del 11 de septiembre de 2001 con el tema de la privacidad y la vigilancia masiva para ir contra, en este primer momento, atentados terroristas, y hoy día con el manejo de datos y todo lo que ya han hablado mis colegas respecto al seguimiento de los datos y de la movilidad de las personas, ¿no? Para un régimen como el de China, estos instrumentos funcionan muy bien también como un mecanismo de control y de protección del propio régimen cuando está prohibido, por ejemplo, el Facebook, pero tienen mecanismos para identificación facial y para poder promover un modelo en el cual el ciudadano que se porta bien tiene puntitos y el que no tiene un castigo. Y en nuestras sociedades, por nuestra cultura y por nuestra dinámica, está muy cercano el tema de la privacidad y el control y el manejo de los datos a los cuales ya se refirió Carolina Sancho, pero además hay un tema acá, que es que la seguridad cibernética también es transversal y es amplísima, va desde el robo de información y sus impactos en la seguridad de las personas, que pensar que te secuestran la máquina a partir de una red internacional donde tienes que pagar en Bitcoin el rescate, hasta afectaciones a infraestructura crítica, robo de información estratégica. Es decir, es un tema amplísimo que poco a poco vamos a ir viendo cómo va evolucionando, pero que es uno de los temas centrales de esta agenda. Segundo punto, el asunto de la Amazonia, los bienes globales y la deforestación. Lo han dicho mis colegas, la multiplicidad de actividades de los grupos de delincuencia organizada transnacional ha llevado también a su incursión en temas como la minería ilegal, los tráficos de animales de vida silvestre, por ejemplo, de bienes culturales. Y en este contexto, el tema es la combinación entre la falta de presencia del Estado, la poca gestión que hay para organizar y vigilar cada una de las fronteras que son porosas, que son amplias, que además tenemos que justo considerar la complejidad de un espacio como la propia Amazonia, con las características de estas organizaciones que hay que insistir. Se coordinan y son mucho más eficientes que las respuestas de los estados, porque las respuestas de los estados cruzan por la poca capacidad que tienen las instituciones de adaptarse de una manera ágil, uno, y dos, la inmediatez de la respuesta, que en América Latina tiende a la mano dura y a dar golpes de imagen con un fin claramente, en muchos casos, de electoral o de posicionamiento, sin considerar las cuestiones estructurales de mediano y largo plazo, y lo han mencionado también mis colegas, ¿no? Es momento de repensar estas formas de actuación, particularmente frente a la criminalidad organizada, porque es claro el efecto globo y el efecto cucaracha, que además parece que se está rompiendo. En el caso del efecto globo, siempre se limitaban los cultivos en algún sitio, por ejemplo, de la parte de los países andinos, crecían los cultivos de coca, de hoja de coca por las erradicaciones y subían en el otro lado. Pero lo que hemos estado viendo en el último año es que están creciendo sistemáticamente los cultivos. Y además del crecimiento de los cultivos tiene que ver con un mejor aprovechamiento a través de nuevas técnicas de el nivel de
droga que puedes obtener después del procesamiento de la hoja de coca. Entonces, esto es muy importante para las consideraciones. Respecto a la pregunta de las oportunidades que hay para considerar esta agenda de seguridad mucho más multidimensional, centrada en la seguridad humana y el bienestar, lo que pasa es que las condiciones han estado dadas desde el fin de la Guerra Fría y esto se ha decantado en una serie de compromisos internacionales y lo que de pronto se denomina la list of wishes, ¿no? O la lista de deseos. Desde la adopción del concepto de seguridad multidimensional y la adopción del concepto de seguridad humana por muchos países, pero el problema está en su operacionalización y su implementación. Es decir, hay una brecha entre el discurso de la conferencia, la Declaración de Seguridad de las Américas de 2003 o la identificación de las amenazas que hizo la Organización de Naciones Unidas en el informe Nuestro Futuro Común, o hasta la propia Unión Europea que decanta todas estas perspectivas amplias de la seguridad con su operación, la puesta en marcha de proyectos y el financiamiento. En un contexto de pronunciada crisis económica, es momento de repensar el asunto de los presupuestos militares, por ejemplo, y cuánto se va al desarrollo científico-tecnológico, pero eso es muy difícil que pase. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar justo cómo se empalma con la competencia geopolítica y con un factor adicional, que es precisamente el apoyo que en muchos lugares la Fuerza Armada está dando para resolver los múltiples problemas del Estado. Y en nuestra América Latina esto se decanta de una forma muy particular. Al ser las instituciones armadas muy organizadas, con capacidades logísticas, operacionales, son estas en las que se ha recargado buena parte del combate a la delincuencia organizada en países como México. Se está decantando en el Perú, precisamente por, en el caso de México, la capacidad de fuego que tienen estas organizaciones. ¿Cuál es la clave? Es muy difícil hablar de claves para... lo importante acá, es encontrar el punto en el cual justo los militares limiten esa actuación, rindan cuentas, se sometan a ejercicios de control civil democrático, y esto no se hace solamente a través de protocolos de uso de fuerza y limitaciones en el marco legal, que son muy importantes, pero tiene que ver con la construcción, el desarrollo y el fortalecimiento de instituciones civiles de seguridad y, muy importante, el compromiso de los civiles y del sector político, de los tomadores de decisiones, de limitar esas tareas, pero además darles control. La subordinación militar va más allá de que hoy justifiquen la participación de las Fuerzas Armadas en nombre de que, o a partir de que están cumpliendo órdenes de los gobiernos civiles, sino que tiene que haber mecanismos de control, seguimiento y rendición de cuentas para limitarlas, y obviamente se tiene que preservar este carácter excepcional. Y desgraciadamente en países como México, esa excepcionalidad cada vez se convierte más en un tema regular. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Yadira. Vamos a ir cerrando ya, evidentemente, una mesa extraordinaria, robusta, que nos deja quizás más preguntas que respuestas concretas. La incertidumbre global y muy particularmente en nuestro continente es muy particular. Yo quisiera que cada una cerrara con un par de puntos específicos sobre los desafíos. Les voy a pedir un minuto, el tiempo, como ustedes saben, ha sido, lo hemos agotado. Con un buen biorritmo de la audiencia, quiero decirles que llegamos a un pico casi de 100 asistentes, seguimos 80 conectados. Les voy a pedir que sean muy directas con base en las espléndidas presentaciones, y les dejo ahí nada más las últimas dos preguntas, no para que vean nuestra audiencia nuestro interés en todo lo que ustedes provocaron. Por un lado, Oriana Ruiz señala que si el declive del liderazgo de Estados Unidos abre una ventana de oportunidad a China por el tema geopolítico. Y segundo, una pregunta obligada que nos hace Gina Rivera desde Facebook: ¿cuál es el rol que ustedes ven de la gestión de la OMS frente a la pandemia? Les voy a pedir, nada más voy a cambiar un poco el orden, le voy a pedir a Carolina Sampó que utilice su minuto de cierre, luego allá, y cerramos con Carolina Sancho, por favor. Carolina. Bueno, gracias, Alejandro. Muy cortito, simplemente, y agarrando de alguna manera, tomando esta última pregunta sobre el rol de la OMS, me parece que la OMS tenía una oportunidad histórica, que era la oportunidad de dar una respuesta global a un problema global.
y está claro que esa oportunidad se perdió. Lamentablemente, a causa de las decisiones de los estados, pero también a causa del desempeño de la OMS, la respuesta a la pandemia, que debía haber sido global para poder contenerla, fue local. Entonces queda muchísimo por desarrollar. En este sentido, la pandemia es una muestra de aquello a lo que estamos expuestos en términos globales. Si hablamos de cuestiones de seguridad a nivel global, sin ninguna duda tenemos que hablar de crimen organizado y de terrorismo. Para eso también necesitamos respuestas globales. Muchas gracias, Carolina. Yadira. No puedo coincidir más que con mi colega respecto a la oportunidad que tenía la OMS de gestionar de una forma global y de ser y de constituir un liderazgo respecto a la forma de enfrentar la pandemia, y lo que hay son muchas dudas y cuestionamientos alrededor de la gestión. Y respecto a el tema de la pregunta sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, es que a mí me parece que nos vamos a seguir enfrentando escenarios de muchas tensiones y confrontación permanente entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, por la búsqueda de este liderazgo, pero a nivel multipolar y a nivel regional. Es decir, Estados Unidos va a pretender mantenerse en su liderazgo unipolar militar con todas esas capacidades que tiene, pero sí ve en China particularmente un competidor estratégico en ascenso, y poco a poco la narrativa se ha encaminado a identificarlo como el nuevo enemigo. Y entonces estamos entrando a un momento muy delicado de la confrontación entre estas dos potencias, aunque China viene atrás en el desarrollo científico-tecnológico, pero todavía Estados Unidos mantiene este liderazgo, y del otro lado Rusia, sin olvidar el tema, por ejemplo, del nuevo armamento, como los dichosos misiles ultra rápidos o ultrasónicos, etc. Entonces vamos a ver la prevalencia y la convivencia de estas agendas, ¿no? La tradicional militar armamentista con las nuevas dinámicas que requiere atender la protección de las personas, y en medio las redes ilegales y el tema de la delincuencia organizada transnacional, que, como bien dicen mis colegas, requiere necesariamente de la cooperación y una gobernanza de seguridad que incluya distintos actores para enfrentarla. Muchas gracias. Gracias, Yadira. Carolina, ¿quieres cerrar, por favor? Sí, muchas gracias. Compartiendo lo indicado por mis colegas, solo podría agregar, y en una lógica de sistematización, de que estamos frente a varios déficits, tanto para enfrentar el crimen organizado, muy especialmente en su arista transnacional, como también en materia de cooperación internacional. Esto en una lógica de seguridad global. Estos déficits, para enfrentarse, requieren la acción del Estado, pero el Estado, como está hoy día, se está viendo sobrepasado o superado en muchas ocasiones. En esta línea, posiblemente necesitemos abordar un nuevo pacto en donde el tema de la violencia quede excluido como método para resolver los conflictos. Y ese tiene que ser un compromiso de todos los actores que forman parte del Estado. Ese nuevo pacto en lo internacional tiene que contemplar la arista cooperación internacional, porque hoy día estamos constatando de que los bienes públicos globales son una realidad, y eludir esa arista hace que, aunque un país pudiera enfrentar exitosamente un problema, tal como anteriormente se indicaba, si otro, especialmente vecino, no lo hace, tiene impacto negativo en el país inicial también. Entonces no logra resolver el problema, y no por una ineficacia nacional o una incapacidad, sino sencilla y simplemente porque con los que interactúa no está resuelto el problema, y eso le está generando una externalidad negativa. Ahora, en esta línea, este nuevo pacto requiere repensar entonces el rol del Estado en una perspectiva nacional, en una lógica en donde es necesario contemplar simultáneamente tres aspectos. Lo decía al comienzo: seguridad como condición, institucionalidad como desarrollo, institucionalidad como medio, desarrollo como objetivo. Estos tienen que ser abordados simultáneamente. Quisiera recordar, y quien no lo ubica, invitarlo a leer un muy buen artículo de un politólogo del país vecino, Guillermo Donner, 10 tesis para el Estado en Chile. Fue escrito hace muchísimos años atrás, pero si lo leemos es como si él estuviera hablando del Estado latinoamericano hoy día. Nuestro Estado tiene déficit en las tres dimensiones. Necesitamos abordarlo.
Y estos déficits no solo es en lo nacional, como decíamos, en estas tres dimensiones, sino también en una perspectiva internacional, donde tiene que volver a tener prioridad la cooperación internacional, como punto de partida en los bienes públicos globales, porque si no, hay materias que ningún Estado por sí solo va a poder enfrentarlo exitosamente, y el punto de partida es evidente: la pandemia, la salud pública, las infecciones. O nos coordinamos todos, o sencilla y simplemente salimos perdiendo, y salimos perdiendo de la manera más triste que tiene un Estado, con la vida de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que tiene que impulsar esto? Es conectarnos nuevamente con la ciudadanía y recordar que nos hemos organizado para un bienestar de los ciudadanos. Si eso no se está cumpliendo, entonces nuestro Estado está en un déficit importante, y hoy día tiene un deber importantísimo de adaptarse a este nuevo entorno, sabiendo que esto se ha dicho muchas veces desde hace un montón de años, pero dando cumplimiento efectivamente a un nuevo pacto que permita el desarrollo de nuestra civilización. Yo con esto cierro mis palabras. Gracias, Carolina. Yo quisiera agradecer, en lo que a mí respecta como moderador, su participación. Me felicito haber moderado una mesa de mujeres expertas en temas de seguridad. Gracias a Carolina Sampó, gracias a Carolina Sancho Irane, gracias a Yaya Galvez. Me llegaron mensajes durante su presentación a mi celular de otras especialistas en ciencias sociales que dicen, por ejemplo, mujeres brillantes, que dicen súper mujeres hablando de seguridad, o alguna doctoranda mía dice, esos temas yo pensé, dice que habían sido exclusivos solo del otro género. Lo comento porque la verdad es una mesa extraordinaria. A mí me deja un agradable sabor de boca como analista y como investigador. Ustedes nos dejaron grandes inquietudes, grandes líneas de investigación, grandes tareas de indagación y de reflexión, y no me queda más que reiterarle a mis colegas, a las tres, gracias por esta espléndida mesa, y voy a, por protocolo, pasarle la palabra al presidente de la MEI para que declare formalmente el cierre de este espléndido panel. Por favor, Dámaso. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Sin lugar a dudas, me sumo y refrendo el agradecimiento a nuestras tres excelentes panelistas. Por supuesto, Carolina Sancho de la Universidad de Chile, Carolina Sampó de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, nuestra querida doctora Yadira Galvez, y la excelente conducción del doctor Alejandro Chanona, quien es miembro del Consejo de Honor de la MEI, expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y realmente también me quedo con muchísimas reflexiones. Creo que fue una mesa extraordinaria porque tocaron todos estos temas relativos a la seguridad clásica, a la seguridad multidimensional, a la seguridad humana, los históricos, los nuevos, el COVID, lo individual, lo societal, lo internacional, y realmente eso es algo extraordinario. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, pero lo lograron. Y yo realmente estoy muy contento por esta extraordinaria mesa. No me resta más que comentarles al auditorio en general de que el próximo miércoles 22 de julio tenemos la mesa sobre África, viejos y nuevos retos ante el post-COVID-19, igual a la misma hora. Y si no hay nada más que añadir, pues damos por terminada esta mesa. Muchas gracias a todos. Carolina. Gracias. Carolina. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego y hasta pronto. Cuídense. Hasta luego. Gracias.